Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, santo eres tu Señor, Dios de la batalla glorioso. Alabadle, alabadle, cielo, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanza, canto de honor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo, santo eres tu Señor, Rey de siglos, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, santo eres tu Señor, Dios de la batalla glorioso. Santo, 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 grande, eterno Dios, con alegría, Rey de reyes, todopoderoso guerrero, honor y gloria, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, santo eres tu Señor, Dios de la batalla gloriosa. Alabadle, alabadle, cielo, tierra y mar, sus mensajeros, alabanzas, cantos de honor. Pues majestuoso, y reverendo, fuego y vida eres, Señor.
veras y gusto. Inmortal, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de día y para siempre. Santo, santo eres tú, Señor. De nuevo el coro, santo. Santo, santo eres tú, Señor. De nuevo la primera estrofa. Santo, santo, grande eterno Dios. Con alegría hoy te alabamos. Grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Dios de la batalla glorioso, alabadle, alabadle, cielo, tierra y mar. Sus mensajeros, alabanza. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso eres, Señor. Santo, santo, grande eterno Dios, Dios de la batalla glorioso. Gloria al Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, Dios les bendiga y les guarde a todos aquellos que puedan oír o ver esta grabación. Soy la hermana Luisa de nuevo por aquí para compartir con ustedes las maravillas del Señor, las grandes verdades del Señor que Él nos hace participante a cada uno de nosotros. Quiero compartir este testimonio que pueda ayudar a alguien que tenga temor de lanzarse al campo de batalla. Bueno, Dios es el mismo. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo como obró allá en el principio, obra hoy. Y yo pues le puedo testificar de eso, y eso es lo que vengo en este momento a decirle, a compartir con ustedes, pues que tengo certeza de que Dios es el mismo porque lo he comprobado, experiencias que he vivido, y que voy a compartir con ustedes, pues una experiencia propia que la viví de verdad, y por eso les testifico de verdad con toda certeza que es así, pues que Dios me respondió de verdad, y no solamente eso, sino me respondió siempre que le clamo. Él me está respondiendo y me da la victoria, pues. Bueno, mi testimonio es el siguiente. Estando allá en los tiempos atrás, ya hace ya más o menos un tiempecito, cuando todavía los cultos eran el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, bueno, un domingo por la tarde. Estos son detalles, pues. Cuando regreso a mi casa,
del domingo en la tarde. Mi hija todavía no era cristiana, Joana, que con ella fue que el Señor, o sea, clamando por ella fue que el Señor respondió a mi clamor. Ella todavía no era cristiana y entonces, bueno, mientras yo para acá, para la iglesia, en el culto de la tarde, hizo para allá, no sé, porque por aquí creo que no pasó eso, pero todo era un propósito. Hizo un fuerte viento, muy fuerte, que a ella le llevó el techo de su casa. Le llevó completamente, lo sacó de un lado y lo llevó y ella quedó pues completamente en el aire, pues ahí el techo estaba todo, láminas se partieron y eso fue un desastre, pues. Entonces, bueno, ellos corrieron a mi casa, llevaron de mi casa algunas tapas que habían y pudieron, pero como eran en la tarde y era día domingo, pues ellos no pudieron hacer muchas cosas, sino extender de nuevo el techo y sujetarlo con cosas pesadas, cosas así que pudieran más o menos sostener las tapas ahí. Y quedamos con esa inquietud cada vez que hacía un viento, una brisa, una cosa, pues ya estábamos preocupados porque, ay Señor, ten misericordia. Y así estamos, porque siempre uno le pasa algo y cuando medio arregla una cosa, bueno, ahí se queda y no acciona rápido para hacer las cosas como deben de ser. Bueno, así pasaron algunos días y ella, nada, que arreglaron, que pudieron sujetarse a su techo bien como debía ser, sino que seguía con sus cosas, con sus protecciones ahí de peso arriba y eso. Entonces, una noche, creo que fue para un viernes, para amanecer un sábado, en la madrugada, hace una tormenta, pero una tormenta de verdad terrible, con truenos, relámpagos y lluvia y viento. Señor, cuando yo me despierto, que eran como las 2 de la mañana, me despiertan los truenos que eran fuertes. Entonces, Señor, me acordé inmediatamente de ella, me pongo a orar, me arrodillo a pedirle al Señor misericordia cuando ya tenía ya un rato orando. Entonces me levanto y salgo a la puerta de la calle para ver, porque yo sentí en el techo de mi casa, sentía la brisa, que como chaparrones que pasaban. Y cuando yo salgo a la puerta de la calle, Señor, eso fue un susto muy grande para mí, porque vi como la brisa batía los árboles, que casi las ramas pegaban a la tierra, pues de cómo se batía aquello. Ahí fue donde yo pude ver la brisa que estaba haciendo. Entonces yo levanto mis manos y digo, Señor, ten misericordia de mi hija, Señor, que tiene el techo ahí sin medio sujeto. Señor, ten misericordia, porque era la madrugada, imagínense y era plena lluvia, porque el primer viento que le llevó a su casa pues era solamente brisa, no había lluvia ni nada de eso, pero esta vez sí era con lluvia y era con todo, pues. Entonces, cuando yo estoy clamando al Señor, me baja inmediatamente la parte de la Escritura donde los apóstoles, la tormenta en el mar los estaba castigando y entonces el Señor estaba durmiendo en la barca. Eso me bajó así rápidamente, y resulta que el día domingo en la mañana que pasó lo primero, pues ese día el Señor nos había hablado a nosotros de que nosotros teníamos la misma autoridad y que podíamos también hacer lo que hicieron los discípulos, porque para eso estamos aquí, para eso. Entonces eso bajó y me acordé inmediatamente de eso, y yo, bueno, me paré y reprendí que se alejara ese viento, que cesara la lluvia, con un algo que yo no lo puedo explicar, porque cuando la fe, que cuando el Señor va a hacer una obra, la fe no es la fe con que nosotros nos movemos diariamente, todo el día, no, es una fe diferente. Ya yo lo he comprobado y he visto, cada vez que yo puedo ver una maravilla del Señor, sé que no es la misma fe que se mueve en nosotros diariamente, para ir, para venir, no es la misma, es otra fe diferente, y esa fe pues actúa. Cuando yo clamo y reprendo, bueno, lo hago y me regreso a mi cuarto y me arrodillo de nuevo. Cuando yo me arrodillo, siento que van cesando los vientos, va cesando todo,
pero hace un trueno que de repente usted diga, ah, eso no lo creo. Pues yo sí lo creo porque yo lo viví. Ese trueno, cuando hizo, fue el último trueno de esa noche y fue tan terrible que yo lo sentí, lo palpé cuando entró por la ventana de mi cuarto y me habló directo al oído. Y me dijo unas palabras, pero yo en el momento no entendí. Yo dije, este trueno me habló, era lo que yo decía, me habló, pero ¿qué me dijo, Señor? E inmediatamente bajó a mi corazón una palabra y me dijo, soy yo para que veas que soy el mismo de ayer y de hoy, y que hoy obro tan igual como obré allá, así que ten confianza. Y con ese trueno se desapareció todo, eso fue inmediatamente, cesó la lluvia, cesó los vientos, cesó truenos y relámpagos, ese fue el último trueno, truenos y relámpagos, y aquello quedó que solamente se oían las corrientes del agua que iban por la tierra, pero no, por el aire ya no había nada. Y yo seguí dándole gracias al Señor por eso. En la mañana, cuando a esa hora ya eran las 3 de la mañana ya, cuando en la mañana cuando mi hija viene a la casa, yo le digo, pues le cuento. Y ella y el compañero, me dice, suegra, eso fue algo tan tremendo, eso se paró inmediatamente, o sea, que yo me quedé sorprendido, dijo él, porque fue algo que derretaba tan fuerte y de repente pasó y se fue por aquellas montañas y se fue por aquellos cerros que es para allá, para la parte de allá, por ahí se sentía que iba, porque a esa hora ellos estaban, ni siquiera lo que hicieron, que se levantaron y prendieron las luces y se quedaron paraditos pidiéndole a Dios misericordia por lo que estaba pasando y sabían cómo tenían su casita. Pero gracias al Señor, el Señor obró inmediatamente, cesó el viento, cesó la lluvia, cesó todo y el ranchito no le pasó nada. Entonces ¿quién lo hizo? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tomamos la palabra, yo tomé la autoridad por la gracia y la misericordia del Señor y aquellos vientos y toda aquella tormenta obedeció y se desapareció. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes, quería compartir con ustedes todo esto para que tengan fe y tengan esperanza de que si ustedes se lanzan al campo y creen a Dios, porque lo que Él pide es que le crean, van a ser participantes también de estas grandes maravillas que el Señor ha hecho. Bueno, que Dios me les bendiga y me les guarde, que esto sea de una ayuda para cualquiera que necesite que su fe vaya creciendo. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Eventos Futuros aclarados por profecía, parte 3. Gloria a Dios. Tengan muy buenos días, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí, detrás de sus receptores, oyendo este servicio evangelístico, sabiendo y conociendo las verdades de Dios que tiene para este tiempo. Dios tiene una verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa verdad tiene que darse a conocer, sabiendo que hay un engañador, el cual es Satanás, que Él vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Señor dijo, yo vino para deshacer las obras del diablo. Y esa es el cual queremos hablarle. No queremos hablar de las cosas que va a hacer Satanás. No, queremos hablar de las que Dios quiere hacer por usted. Y el cual es salvarlo usted de la maldad, del pecado, el cual se está sumergido, y llevarlo entonces a la paz de Dios, que es la que sobrepuja todo entendimiento. Es el amor de Dios para con el ser humano. Y es lo que queremos presentarle a través de estos medios de comunicación, el Evangelio eterno, las inescrutables riquezas de Cristo que tiene para su vida, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Así que es un privilegio para cada uno de nosotros que nos paramos aquí, desde este lugar, desde el Tabernáculo Ebenezer, llevando este mensaje que el Señor, por su gran amor y misericordia, preparó discípulos allá cuando esos 12 se reunieron y Él los llamó a cada uno de ellos. Y después que Él murió y resucitó, entonces quedaban 11. Y Él, la misma manera, los reunió y a cada uno de los que habían escuchado la palabra a través de la predicación de Él mismo, entonces
Después de su resurrección, llegó y los sacó de fuera de la ciudad, y allí entonces le dio una comisión, el cual está allí. Marcos 16:15. Él dijo, por lo tanto, y por todas las naciones y hacer discípulos, y bautizando a cada uno de ellos en nombre, bautizándolo, el que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y predique este evangelio, dijo él allí en Marcos, a toda criatura. Entonces, la predicación es continua. Desde allá de la comisión que él la dio, hasta ahorita se sigue predicando el evangelio. Y le siguió diciendo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, levantarán serpientes con sus manos. Si bebiera cosa mortífera no les dañará. Y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. O sea que esa es la comisión el cual Dios nos ha entregado en este tiempo del fin, el cual Dios quiere que todo hombre llegue al conocimiento, que nadie perezca, porque tiene que llegar entonces a ese arrepentimiento, reconocer como la condición en la cual está el ser humano, y llegar entonces al conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro deber anunciarlo, el evangelio, como testigo de ese poder glorioso el cual Él ha hecho en cada uno de nosotros. Porque hay una ley que dice Dios allí en su palabra, Salmo 119, y allí dice, Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Hay una sola forma de transformar al hombre de su naturaleza pecaminosa a la de un santo, y es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene para redarguir al hombre del pecado, de la condición en la cual está, y llevarlo entonces a esa naturaleza divina de Dios. Y es lo que Dios, ese Dios amoroso, quiere entregarnos, amado hermano amigo, hermano y amigo que me escuchan en esta hora, para que usted pueda entonces tener ese conocimiento y así entonces llegar al pleno propósito el cual Dios quiere llevarnos. Y es que usted se ha guardado para Él, en cuerpo, espíritu y alma, sin reprensión, dice la Escritura. ¿Por qué? Hasta su venida. Porque Dios es el que ha prometido todas estas cosas, y Él entonces, como lo ha prometido, y es Dios que no puede mentir, entonces Él las va a hacer. Por lo tanto, amigo, en esta hora que me escuchas, estamos hablando del libro de la profecía, el cual es la Biblia. Nosotros hemos puesto fundamento de la semana pasada, semanas atrás, sí, hemos hablado de lo que es el fundamento de la Escritura, el fundamento de la palabra, para que usted pueda tener un entendimiento claro de lo que estamos hablando. Así que este tema que hemos desarrollado lo vamos a continuar, continuándolo, sí, porque para que usted tenga un mejor entendimiento de lo que estamos hablando en esta hora. Así que les invito a ustedes, amigos que me escuchan en esta hora, que están del lado de su receptor, sea el lugar donde usted esté, en su casa, allí, en su trabajo, donde tengan los medios como oír esta predicación, que me acompañen en las Escrituras para que continuemos entonces dándole continuidad a este tema, que lo hemos titulado Evento Futuro Aclarado por Profecía. ¿Cómo es eso? Evento aclarado por profecía. Un evento aclarado es que alguien dice a alguien, o una profecía que haya sido dicha, tiene que cumplirse si es de Dios. Si no es de Dios, no se cumple. Por lo tanto, a tal profeta o a tal soñador no le creas, dice el Señor, porque si no se cumple, porque era una mentira. Y sabemos, estamos hablando que hay un mentiroso, alguien que está mintiendo, el cual se llama Satanás, porque él es el padre de mentira. Pero hay un Dios veraz, un Dios verdadero, el cual es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, les invito entonces a abrir conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y lo leemos desde el versículo 13 en adelante, para que aquí entonces tengamos entonces una idea de los versículos que vamos a leer,
para que continuemos entonces el tema que hemos venido desarrollando de semanas atrás. Y entonces, como les dije, el tema es evento futuro aclarado por profecía, parte 3. Así que les invito entonces a tomar su Biblia, abrir conmigo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y leerlo entonces desde el versículo 13 en adelante, para que entonces le demos continuidad al tema. Y lo leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo y dice así de esta manera. Tampoco, hermano, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, y juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Hasta allí la lectura de su palabra, y les invito entonces a inclinar sus rostros para que oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, nuevamente, Señor Jesús, por tu grande amor y misericordia, estamos aquí parados, Señor, detrás de estos receptores, Padre mío, llevando, Señor, tu palabra. Oh Dios Todopoderoso, te rogamos, Señor, en esta hora, Padre eterno, por cada una de las vidas, Señor, que están al alcance de nuestra voz, cada hermano, cada joven, cada anciano, cada niño, cada ser que está allí, Señor, oyendo tu santa y bendita palabra, Señor, que sea usted, Señor, entonces trabajando y lidiando con cada uno de sus corazones, sabiendo que hay corazones duros, corazones de piedra, pero tu palabra dice que tú eres el que quebranta la piedra. Tu palabra es fuego que consume y como martillo que quebranta la piedra. Y en esta hora, Padre Santo, que ponemos, Señor, tu palabra, Señor, allí delante de ellos, para que sea usted entonces quebrantando esos corazones, redarguyéndolos, Señor, que están allí en pecado o están haciendo lo equivocado, y los que no saben y no entienden tu palabra, Señor, que sea usted a través del Espíritu Santo enseñándolo, guiándolo, dándole dirección para que ellos puedan buscar de tu rostro y servirte, Padre eterno. Ese es el propósito al cual usted nos ha colocado en este lugar, Señor Jesús, llevando este evangelio, Padre eterno, las buenas nuevas de salvación, en el cual es para que el hombre sea salvo. Oh Dios de la gloria, ayuda a nosotros, Señor, como tus predicadores, Señor, como instrumentos, Señor Jesús, en tus manos, que sea usted tomando, Señor, estos vasos, Señor Jesús, y abriendo nuestros labios para hablar la palabra con confianza, Señor Jesús, para que así ellos sean edificados igualmente juntamente con nosotros, como también te necesitamos, Padre eterno. Yo necesito de ti, cada uno, Señor, necesitamos de ti, porque sin ti no somos nada. Oh Dios de la gloria, ayuda a tu pueblo en diferentes partes de este mundo, Señor Jesús, el cual está peleando la buena batalla de la fe. Perdona, Señor Jesús, nuestras faltas, nuestros errores, Señor Jesús. Sea usted, Señor, guiándonos, Señor, a través de su Espíritu también igualmente, Señor Jesús, para que juntamente podamos reunirnos en ese cuerpo glorioso, el cual es el cuerpo místico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que está esparcido por el alrededor del mundo, Padre Santo, pero habrá una reunión, habrá un lugar donde podamos encontrarnos, el cual tu palabra dice que donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Oh, bendito sea tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, hasta que llegue esa hora, ese momento, el cual tú vendrás por tu pueblo. Todo lo ponemos en tus manos, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amado hermano, yo sé
Como les dije, el tema es evento futuro aclarado por profecías, el cual una profecía entonces es dada y si no se cumple, no es de Dios. Pero si se cumple, es de Dios. Y por lo tanto, el mensaje que hemos traído y hemos dicho y afianzado es las Escrituras. Tenemos el libro profético más permanente, dijo Pedro, el cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, es la palabra profética, el libro, la Biblia, el cual allí está plasmada la voluntad plena y absoluta de Dios para con el ser humano. Así que allí no hay falla ninguna. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es la palabra infalible. Y si es infalible, quiere decir que no puede fallar, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Lo que está allí escrito, así tiene que tener fiel cumplimiento porque es Dios el que lo dijo, que estuviese allí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto enredo en el mundo? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta confusión en el mundo? Porque hay, podemos decir, como dijo Pablo, contumaces que pervierten el evangelio, porque quieren darle interpretación a la palabra de Dios y allí entonces tuercen la palabra y allí entonces la invalidan. ¿Por qué causa? Porque están añadiendo o le están quitando, el cual Dios dice que no lo hagan, porque el que le quita, le será quitado, borrado el nombre de la vida, del libro de la vida y de la santa ciudad, pero el que le pone, le será entonces añadido las plagas que está escrita en este libro. Por lo tanto es sumamente peligroso. Aún Pablo, expresándose como el profeta del Nuevo Testamento, el apóstol, el último que llegó de los apóstoles, él expresó que si un ángel viniera del cielo y predicase otro evangelio del que ya hemos anunciado, dijo Pablo, sea anatema, el cual es maldito. Imagínese usted lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que pudo expresar en esas palabras. Si a un ángel viene, un ángel viene del cielo, pero un ángel viene del cielo, un ángel es santo, un ángel viene es pureza, santidad completa. ¿Y cómo Pablo va a decir completa terrenal? Hombre, aquí de esta tierra que nació en pecado, parece que si un ángel viene del cielo y predica otro evangelio del que ya ha anunciado, sea anatema. Dios, en su gran misericordia, son revelaciones que le trajo a Pablo para que él viera, o que nosotros también fuéramos instruidos a través de su palabra, para que también tuviéramos mucho cuidado, porque el diablo se viste como ángel de luz y puede venir entonces transfigurado en un ángel y puede meter entonces allí cositas agregadas o quitarle la Biblia, así como engañó a Eva en el principio, que le dijo no morirás, y ya Dios le había dicho que sí va a morir si comía ese árbol del que está en medio del huerto. Entonces el diablo le tuerce la palabra fácilmente a cualquiera cuando no está entonces afianzado lo que el libro profético ha dicho en su palabra allí escrita. Entonces, ¿tenemos seguridad en la palabra? Tenemos seguridad, podemos decirle claramente. ¿Por qué? Porque lo hizo fue el mismo Dios. Por eso el mismo Pedro, en su epístola allí en 2 de Pedro 1:19, él dijo que teníamos la palabra profética, pero también dijo estas palabras, dijo que entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que no hay que darle interpretación a la Biblia usted personal o humana, no. Es Dios el que la interpreta, porque Él es el intérprete, porque Él fue que la escribió. ¿Ve? Entonces, si no hay que interpretación a la Biblia, no le puede dar, no se lo dé, porque la va a torcer, la va a invalidar y no va a tener entonces eficacia. No va a ser el efecto para el cual Dios la ha enviado o Dios la ha escrito para nuestra ayuda aquí sobre la tierra. Así que el apóstol Pedro sigue diciéndose que la palabra no fue traída en el tiempo pasado por voluntad humana, sino por los santos hijos de Dios, siendo inspirada por el Espíritu Santo. Entonces,
allí está el punto clave, el punto muy importante, que es la base fundamental de la palabra profética que tenemos en este día, el cual es la Biblia, que todos los pasos, todo lo que ha acontecido, todo lo que ha hecho el Señor a través del tiempo que ha transcurrido, de los años, edades, siglos, Él ha cumplido una a una y no ha caído una en tierra todavía. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Dios lo dijo y Dios entonces lo ejecuta. Ahora, vemos allí entonces que si la palabra es infalible, entonces no puede fallar. Hemos hablado entonces, hermano, de la profecía, de la primera venida del Señor, y allí se cumplió cada una a su perfección. Cada uno en su lugar, la palabra fue cumplida, porque Él prometió su venida, que vendría en carne, y vino exactamente como Él la dejó allí escrita. O los profetas escribieron en el tiempo pasado para que nosotros tuviéramos esa instrucción, o esa enseñanza a través de la palabra, que Él iba a venir en carne como un niño y que iba entonces a ser crucificado y que iba a ser nuevamente resucitado. Y eso se cumplió allí cabalmente cuando vemos en Lucas capítulo 24, cuando hablamos la semana pasada, que Él después de la resurrección le apareció a María Magdalena, a María la Madre y a otras Marías que estaban allí, que fueron al sepulcro, y el Señor le dijo con unos ángeles que le aparecieron, cuando ellas consiguieron la piedra removida, el sepulcro estaba vacío y no estaba allí el cuerpo. Y entonces se le aparecieron dos ángeles y le dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él no está ahí, Él ha resucitado. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así entonces estaba dándole el aviso a aquellos ángeles a las mujeres para que fueran a avisar a los discípulos, y allí ellas corrieron, dice la Biblia, a avisarle. Pero también le apareció entonces Él caminando a dos caminantes que iban de Jerusalén a una ciudad Emaús, y allí entonces les apareció como un personaje cualquiera, y allí se metió y le dijo: ¿qué palabras están hablando ustedes ahí? ¿Por qué están preocupados? Y ellos le dijeron: pues tú eres forastero de este lado, por aquí no has conocido lo que ha acontecido aquí en la ciudad, que este Jesús, varón profeta, poderoso en obra, para con Dios y con el pueblo, allí entonces que fue crucificado, fue entregado por los príncipes y fue crucificado. Claro, ellos no sabían que el que estaba al lado de ellos era Jesús, aquel personaje. Pero cuando Él se quedó con ellos, porque llegó la tarde y llegaron al lugar de la ciudad, a la aldea de Emaús, allí entonces se quedó con Él y allí les partió el pan cuando iban a cenar. Allí entonces fueron abiertos los ojos de ellos y supieron que era Jesús. Con razón, ellos decían: ardían nuestros corazones, porque Él nos hablaba la palabra, las escrituras, porque Él los llevó por todas las escrituras desde Moisés y todos los profetas que habían hablado de Él. Entonces, vemos allí que ninguno entonces falló de las profecías que el Señor había dado. Aún cuando estaba en la cruz, allí el profeta o el rey David había profetizado con un salmo. Dijo que no dejaré que su santo vea corrupción, o sea, que no lo iba a dejar en el sepulcro para que viera corrupción, o sea, no iba a podrirse el cuerpo allí de Jesús, porque Él dijo: derriben este templo y a los 3 días lo levantaré, al tercer día. Y así sucedió, porque Dios lo había profetizado de esa manera y tenía que acontecer, porque es la palabra profética que tenemos más permanente. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aconteció tal y como el Señor lo había profetizado. Por eso es la confianza que podemos tener, amado hermano, en la Biblia, la palabra de Dios, porque es infalible, al cual no puede fallar. ¿Ve? O sea, si esta palabra falla, entonces no podemos tener confianza en ella, pero resulta que no puede fallar. La gente hoy en día, ¿qué es lo que se está aconteciendo en el mundo
ya, pues claro, sabemos por la palabra que tiene que venir, pues son eventos futuros, estamos hablando de eventos futuros. La palabra dice que muchos en el tiempo apostarán de la fe y están apostando, que es cambiar de fe. Y vemos que han salido que ya dicen que esta Biblia ya está obsoleta, que es tiempo pasado. ¿Cuándo Dios cambió? ¿Cuándo Dios ha variado? No, Él dice que Él no cambia, Él no se muda, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, ¿qué dicen estas personas que están lo contumaces, como dice Pablo, cambiando, dando interpretación, que esta Biblia está obsoleta y van haciéndose una Biblia nueva, el cual ya la tienen preparada ya, que es el nuevo orden mundial, que es para que todas las iglesias se unan a una, la católica y todos los protestantes se han unido a una sola religión, es lo que están llamando. Pero déjenme decirles que el más grande engaño, el cual la gente está cayendo como mosca. Están yéndose allí desbocados no, si vamos a unirnos, vamos a ser uno. Sí, Dios quiere que seamos uno, es una realidad, pero uno en su cuerpo, uno con el cuerpo de Jesucristo, no uno en una religión, porque la religión no va a salvar a nadie, amado hermano. La religión te va a traer confusión. Dios no es confusión, Dios es poder, Dios es salvación, pero la religión te va a traer entonces confusión y muerte, porque es lo que te va a traer después, muerte. Porque el engañador, acuérdate de lo que estamos hablando, el engañador viene muy sutil y te va a distorsionar la palabra, quitándole o poniéndole. O diciendo, no, eso es para el pasado, eso ya pasó. No es lo que están haciendo en este tiempo que estamos viviendo. Eso están haciendo en este tiempo que estamos viviendo. Están diciendo que esta Biblia es obsoleta y que entonces vamos a sacar una nueva, porque estamos en una nueva era, un nuevo tiempo, un tiempo más avanzado, la civilización. Por lo tanto, vamos a cambiar la Biblia por una Biblia más nueva. ¿Escrita por quién? Por el hombre. Ya no es Dios. Ya no va a ser el espíritu que la trae inspirada. No. Es el hombre que se va metiendo sus manos allí y va entonces distorsionando la palabra. Pero, por lo tanto, estos programas, amados hermanos, amigos que me escuchan a esta hora, es para que usted esté entonces alerta, atento a lo que está aconteciendo y no se deje meter gatos por liebre, como decimos así aquí nosotros en nuestro país. Que, o sea, no se vaya a dejar engañar. Escudriñe la Escritura, porque a ellos parece que está la vida eterna, dijo el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, allí está claro entonces que la palabra profética, ella no puede fallar, pero cuando empieza entonces a traer cosas que no están según las Escrituras, allí entonces hay una gran falla, el cual Dios, por su gran misericordia, ha dado dones, el cual uno de los dones más sobresaliente, el cual tiene que estar en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, es el don de discernimiento para que el diablo no pueda engañar. Acuérdense lo que dice la palabra en Mateo 24, que ya dice que el diablo buscará engañar a los escogidos, si fuese posible. O sea, buscará engañarlo, si fuese posible, pero sabemos por la palabra, por el Todopoderoso, que ha dicho que jamás puede ser engañado, porque Dios no puede ser burlado. Y si Dios no puede ser burlado, tampoco sus hijos serán burlados, porque Él nos ha dado de su naturaleza divina. ¿Para qué? Seamos participantes de su naturaleza, del Espíritu Santo, el cual es Dios. Dios es espíritu, acuérdense. Dios es espíritu. Y a Dios entonces, como nadie lo ve como espíritu, pero resulta que Él se ha encarnado. Allá se encarnó en Jesús, aquí está encarnado en una iglesia. Y es un misterio grande, como dijo Timoteo. Grande el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. Ha sido visto por los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, vemos entonces que la palabra profética, que la que Dios nos ha entregado en nuestra mano, que no ha caído ninguna en tierra,
No ha caído palabra en tierra, sino que todas se han cumplido y se seguirán cumpliendo hasta el fin de este mundo. Porque es Dios el que lo ha dicho y nos los ha entregado en nuestras manos para que nosotros seamos instruidos a través de ella. Nosotros leemos la Escritura y luego le decimos al Espíritu Santo: Señor, revélame. Yo no entiendo esto, pero tú como Espíritu Santo, como el Creador, como el Hacedor, el autor de esta Biblia, tú me lo mostrarás. Eso tiene que ser la petición suya, amigo que me escuchas. Esa es la petición, hermano que me escuchas a esta hora, para que usted no sea engañado por el enemigo, porque si no, pasa entonces ahí engañado y lo va a envolver y va a invalidar la palabra entonces. Por eso allí el apóstol Pablo dijo que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A quién? Para que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente instruido para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es 2 Timoteo 3:16. Entonces, allí está claramente entonces que es la palabra profética, la que tenemos aquí en nuestras manos, que tiene usted allí, en el lugar donde está, y allí tenemos que entonces que usted, mire, escudriñar y meterla entonces a la computadora para que cuando llegue el engañador o tratar de sacarlo con palabras muy bonitas, muy filósofo, vamos a decirlo así, allí entonces usted dirá: no, eso no es así, eso no está escrito en la palabra de Dios de esta manera, por lo tanto hay que apartarlo. Entonces allí ante el espíritu de discernimiento, el espíritu dado por Dios, es donde lo va a ayudar y lo va a guiar a hacer las cosas entonces correctas. Por eso, amado hermano, el apóstol Pablo, como un testigo de las profecías que Dios había dicho al Señor allá en el pasado, que cuando iba a venir, que fue la muerte y la resurrección, él no conocía esto, porque él era un perseguidor de la iglesia, el apóstol Pablo. Él perseguía a la iglesia por donde estuvieran, a los creyentes, a los cristianos, porque para él eran herejes, para él eran una secta, y él lo que entonces era desaparecer del mapa, borrarlo, y él era entonces un perseguidor de la iglesia. Por lo tanto, él buscaba la forma de acabarlo, a cada uno de ellos por donde fuera. Y allí dijo, fíjese, hablando de la resurrección, allí en 1 Corintios 15, él claramente allí dice, hablando de la resurrección, que el Señor Jesús cuando resucitó, primeramente le apareció a Cefa, dice la Biblia, en Corintios 15, a Cefa, y luego le apareció a los 11, que eran los apóstoles, y luego le apareció a más de 500, dice la Escritura. Pero, ¿cómo le apareció? Dice que la muerte y la resurrección fue conforme a las Escrituras. Dice allí, vamos a leerlo literalmente como dice aquí. 1 Corintios 15. Dice, vamos a leerlo del 1. Además os declaro, hermano, hablando del apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Claro lo pone el apóstol Pablo aquí, que si tú crees lo que yo estoy predicando, el evangelio eterno de Jesucristo, serás salvo. Pero si no crees, estás creyendo en vano, entonces ahí que vas a la perdición. ¿Por qué? Porque descreíste la palabra que estaba hablando, que decía el apóstol Pablo. Igual podemos decirle nosotros de esta manera. Usted, ¿quién ha creado nuestro anuncio? Como dijo el profeta Isaías. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién estamos hablando nosotros? ¿Quién es el que lo puede salvar?
¿En cuál usted va a hallar vida? ¿Quién es que lo puede sanar a usted de cualquier aflicción en su cuerpo? ¿Quién es el que le puede dar la paz? Esas son las preguntas que quizás podemos decirle para que usted pueda reflexionar y abrir su entendimiento allí, su mente, su corazón al Señor y puede decir, no hay más nadie fuera del Señor Jesucristo, porque no hay quien salve. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que te quiere decir el apóstol Pablo aquí. Porque, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, como conforme a las Escrituras. Esto fue lo que recibió el apóstol Pablo del Señor, que fue crucificado, fue muerto y resucitado conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué está hablando el apóstol Pablo? Llevándolo ¿qué? Al libro de la profecía. Los eventos ya había pasado. Este evento ya había pasado, no era evento futuro, ya había pasado, porque cuando se le apareció el Señor, se le reveló a Pablo el apóstol, ya ese evento ya había acontecido. Y que apareció a Cefa y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a otros, a todos los apóstoles. Y el postrero de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? Que como un abortivo de último me apareció a mí. El apóstol Pablo estaba persiguiéndose la iglesia del Dios viviente, a los cristianos, para hacerlos blasfemar, meterlos presos y hasta matarlos. Por lo tanto, él no sabía lo que estaba haciendo. Él estaba allí creyendo que estaba haciendo un servicio al Señor, pero estaba haciendo lo contrario, persiguiendo a los hijos de Dios. Por lo tanto, él se jactaba en su ser, porque era un hombre muy dotado en las Escrituras. Y fíjese que usted ve la sabiduría terrenal que puede tomar aquí el hombre y estar enredado sin saber que está haciéndole un servicio a Dios o está haciéndole una maldad a un hijo de Dios. ¿Ve? Entonces, allí el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y él era fariseo de fariseos, porque él tenía una cartilla tremenda. Él tenía un currículo tremendo, porque él mismo dice en la epístola que él era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado a los 8 días. ¿Ves? Todo estaba allí plasmado en el currículo que tenía el apóstol Pablo, tremendo. Pero sin embargo perseguía a los hijos de Dios, a la iglesia del Dios viviente. Por lo tanto, cuando Dios se le revela en su corazón, él dice, a mí se me apareció de último, pero se me apareció como un abortivo. ¿Qué es un abortivo? Un abortivo es un niño que nace muerto, un feto. Entonces, él sabía y entendía que él estaba entonces, aunque él tenía el currículo muy bueno, pero a los ojos de Dios estaba muerto en delitos y pecados, porque no tenía revelación de parte de Dios. Estaba entonces haciendo un servicio en contra de los hijos de Dios, contradiciendo a las cosas del Señor. O sea que era un anticristo, porque todo lo que hagan en contra de Cristo viene a ser un anticristo. Y eso era lo que él estaba haciendo en ese momento, contradiciendo las cosas de Cristo, porque estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, él dijo, por último me pareció como un abortivo. Estaba muerto en delito y pecado, pero por su gracia y su misericordia me apareció y se me reveló, dice el apóstol Pablo aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. ¿Ves? Entonces, allí lo está poniendo él claro lo que él hacía con la iglesia del Dios viviente, pero estaba cegado al entendimiento. Quien creía que tenía las escrituras todas y las conocía de punta a punta, pero no tenía revelación
alguna de parte de Dios. Pero cuando él se le apareció allá en el camino a Damasco, allí Dios se le reveló y él pudo entonces decir que todo lo que él tenía, todo lo que él había aprendido, ese gran currículo de fariseo de fariseo, circuncidado los 8 días, de la tribu de Benjamín, todo eso Dios yo lo tengo por estiércol, que yo soy así, pero toda la sabiduría que yo tengo, yo lo he hecho por estiércol para ganancia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice el versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces, aquí está hablando ahora el apóstol Pablo que hay personas contumaces que dicen que no, la resurrección son mentiras, que va a haber resurrección de los muertos, que se muere, se murió, ya no que va a vivir otra vez. Allí entonces Pablo hablando de esos hombres engañados que están allí y meten herejía entonces al pueblo de Dios, mentiras, diciendo que descreyendo la palabra. Y entonces dice, niegan la resurrección del Señor. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Entonces, si Cristo se nos resucitó, entonces vana es nuestra predicación. ¿Para qué vamos a predicar entonces? Si Cristo es mentira que resucitó, entonces la fe es vana, no vale nada ya. Entonces, porque si no resucitó es una mentira. Y aún somos entonces hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, claro, lo está colocando allí. Si Cristo no resucitó, entonces en vana es nuestra predicación, en vana es nuestra fe. Y entonces, ¿qué hay? Que estamos entonces muertos todavía en delitos y pecados. Estamos allí en los pecados. Porque si Él no resucitó, ¿quién entonces nos va a rescatar de la maldad? ¿Quién nos va a limpiar del pecado si no es la sangre de Jesucristo? Pero como la gente, los contumaces que dicen que no hay resurrección, los engañados por el diablo, son instrumentos del diablo para decirle a la gente, no, eso es mentira, que va a estar resucitando. Evangélicos son locos. Entonces, allí está entonces el punto. Si Pablo dice claramente, entonces si no resucitó Jesucristo, entonces vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, y somos hallados entonces, ¿qué? Falsos testigos. Porque ¿para qué nos vamos a decir que resucitó si no resucitó? Pero allí sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún está en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo. Los más miserables somos de todos los hombres. ¿Miserables por qué? Porque estamos esperando entonces una profecía falsa que dice que Cristo resucitó y los mentirosos dicen que no resucitó. Entonces, la gente que oyen esas cosas dicen, no, que eso es una falsa predicación, eso es mentira. ¿Qué fe? Eso no existe. Si no hay resurrección de los muertos, que el que se muere ahí se quedó, se vuelve polvo. No, deben decirle que es el engaño de Satanás para distorsionar la palabra, porque ahí lo pone claro Pablo. Entonces seríamos nosotros los más grandes engañadores predicándole que Cristo resucitó y cuando no resucitó. Entonces, pero sabemos por la palabra, por la Biblia y por
la convicción del Espíritu Santo que nos dice, allí el 21 dice, porque por cuanto la muerte, o el 20, mas ahora Cristo ha resucitado, aleluya, esta es la gran verdad, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecha. Bendito sea, Él fue la primicia, Él fue el primero que se levantó de los muertos y luego entonces los demás hermanos que durmieron en el pasado se levantaron juntamente con Él allí, de entre los muertos. Eso fue ya un evento ya acontecido, ya pasó, ya está en el futuro, es pasado ya, porque ya Él ya probó ya que lo crucificaron y se levantó al tercer día y juntamente con Él trajo todos los que han dormido en el pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Así está en Mateo 27, 27 allá 51, para que allí cuando se levantó de los muertos y trajo muchos santos, sepulcros fueron abiertos y muchos santos se levantaron, dice la Biblia. Allí entonces, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán cuando desobedeció la palabra, que se dejó llevar por la palabra de la mujer, oyó la voz de la mujer, no le prestó atención a lo que Dios le ha dicho, y allí entonces entró la muerte. Entonces, la muerte entró por uno, por Adán, y la vida entró por Jesucristo, que es la resurrección de los muertos, volver a vida nuevamente. Así que los contumaces quedan ahí a un lado, porque sí hay una resurrección, sí hay un Dios que da vida, sí hay un Dios que salva, sí hay un Dios eterno, que es el creador de todas las cosas, el cual es el que hizo todo en todo, y el que es el Señor de los cielos y la tierra, y el que plasmó aquí la palabra profética que estamos hablando en esta hora. Así que Dios es el único, Dios el Salvador. Así que todas las profecías de su primera venida se cumplieron todas a cabalidad, amado hermano. Todas. No hubo una que fallara. Y aún dice que no se han roto los huesos, mis huesos. Dice que cuando estaba allí no pudieron partirle los pies al Señor, porque era una ley que cuando crucificaban a la gente, si no puede quedar el cuerpo ahí para el siguiente día, tenían que quitarlo antes de las 6, porque a las 6 terminaba el día y no podía quedarse el cuerpo allí, porque si no contaminaba la tierra. Por lo tanto, tenían que, si no había muerto en la crucifixión todavía, aquel hombre que estaba crucificado allí, le partían las piernas para que se muriera rápido y así llevarlo a enterrar. Pero resulta que cuando crucificaron al Señor y a los dos ladrones que estaban allí, uno a la izquierda y uno a la derecha, cuando llegaron los ladrones, estaban vivos todavía y le partieron las piernas a cada uno para que se murieran. Pero cuando llegaron al Señor, ya Él había aspirado la vida, ya había partido ya, y entonces no fue necesario romperle ningún hueso. Por lo tanto, la profecía tenía que cumplirse, que no iba a tener roto ninguno de sus huesos. Así que Dios, cada profecía fue cumplida a cabalidad de su primera venida, de su muerte y de la resurrección. Pero ahora, ¿qué, hermano, amigo que me escucha ahora, qué de la segunda venida? Si en su primera venida fueron muy pocos los escogidos, muy pocos los que lo vieron, muy pocos los que creyeron que Él era Dios cuando estaba sobre la tierra, porque muchos se burlaron de Él, la mayoría se burlaron de Jesús cuando Él estaba aquí sobre la tierra, y que hijo de Dios, y que si eres hijo de Dios, haz esto y haz lo otro, haz aquello. Pero la burla, amado hermano, de Él se mofaron, se burlaron, así como hoy, en el día de hoy, Él prometió la segunda venida, que Él vendría otra vez por su pueblo, que vendría otra vez literal para recoger a su pueblo, pero
la gente se sigue burlando como se burlaron allá en el pasado. Ahora que Cristo viene. No, tanto tiempo que oigo esa palabra que Cristo viene y viene y seguimos igual. Burladores, hermano. Pero Él va a cumplir la profecía, ese evento futuro. Por lo tanto, vamos a leer lo que leímos cuando abrimos el comienzo de las Escrituras en el programa. Allí, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13, lo que leímos, dice: tampoco, hermano, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con a los que durmieron en Jesús. Esta es la esperanza. Esta es la promesa para cada creyente que creen en Jesús, que creen el Evangelio. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. O sea, que fue el Señor que lo dijo, no lo dijo Pablo, no lo dijo el hombre, lo dijo el Señor. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. ¿Ve? Entonces, profecías a futuro, profecías que eventos que van a acontecer, todavía no han acontecido, pero están a punto de acontecer. Dice el versículo 16, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito sea el nombre del Señor. Este evento futuro, la segunda venida del Señor, está aquí plasmada. Evento futuro aclarados por profecía. Ahora, leímos entonces la Tesalonicenses. Ahora, vemos allí entonces el desarrollo de esos eventos, porque son tres eventos en uno, podemos decirlo así. Tres eventos en este versículo 16. El primero, porque el mismo Señor con aclamación, ¿ve? Primero es aclamación, que tiene que venir ese evento, aclamación. Y no es que tiene que venir, sino que está aconteciendo ya ese evento. Primero es aclamación, segundo voz de arcángel y tercero con trompeta de Dios. Entonces, son tres eventos que tienen que acontecer para que venga la resurrección. Ahora, el primero, aclamación, ese evento está en desarrollo, déjeme decirle. No es que vendrá, no es que pasó, no, está en desarrollo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es voz de aclamación? Podemos hablarlo que la voz de aclamación viene siendo una alerta, un despertar, una preparación. ¿Para qué? Una vigilancia para estar atento cuando el Señor venga, cuando el Señor ha de venir por su pueblo. Entonces, ¿necesita el pueblo entonces una preparación? Sí. ¿Necesita estar alineado? Sí, necesita. Pero ¿cómo vamos a estar alineados? ¿Cómo va a ser entonces preparado? A través de la palabra. El mismo Espíritu de Dios, el mismo Señor, va a dar entonces la enseñanza, la instrucción, ¿cómo? A través de hombres, a través de personajes que Él va a usar, vasos, porque Dios usa al hombre desde el principio para traer un mensaje. Entonces, ¿cómo va a ser eso entonces? Esa alerta es un ejemplo. Le pongo, usted va a viajar para tal ciudad en un avión, vamos a hacerlo así, y usted va a comprar su boleto, tiene su boleto para el avión, y el avión puede ser que no esté allí o no haya llegado, pero cuando va antes de llegar, ya por el parlante avisa, señores pasajeros, el vuelo tal, el número tal, alinearse por la puerta número tal. Entonces, allí está que un aviso, está una voz de aclamando, epa, prepárense pues, saquen las maletas, prepárense porque ya el avión está ya para despegar o viene en camino. Entonces, es una preparación para el viaje que usted va a esa ciudad o otro país. Pero aquí no vamos
a una ciudad normal, a un país normal, no, vamos a una ciudad celestial. ¿Ves? Vamos a viajar. Esa es la promesa que Dios tiene para su pueblo en este tiempo el cual estamos viviendo. ¿Para qué? Para la segunda venida, que es el evento que ha de acontecer. Pero antes de ese evento, y el ejemplo nos puso claro, el Señor fue con el Mateo 25 de las vírgenes fatuas. Ese evento como tiene que acontecer allí, de ese rapto, porque es un rapto que va a venir para la iglesia del Dios viviente, que todo lo que tenga alineado, todo lo que estén preparados, se irán con Él a esas bodas de las cenas del Cordero. No se la vaya a perder, amado hermano. No se pierda esas bodas, esas fiestas, porque allí nos gozaremos y nos alegraremos con Él. Estando que en la cena de las bodas del Cordero. Entonces, vemos ese evento futuro que ya está a punto de acontecer, déjeme decirle. No falta mucho tiempo, ya falta poco. Mira el ejemplo que ponemos poner aquí de ese evento, lo que va a acontecer. Dice Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y las 5 de ellas eran prudentes, y las 5 fatuas, y las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tambaleándose y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Ve? Allí estaban desprevenidas. Y a la medianoche fue oído un clamor, ¿ves? Un clamor. ¿Qué? Voz de aclamación. Un clamor. He aquí el esposo viene. Salid a recibirla. Allí estaba entonces, ¿qué? El clamor. Prepárense. Salgan. El esposo está en camino. El esposo viene. Allí estaba el clamor. Gloria a Dios. Vemos entonces, este era el clamor del esposo viene. Ya estaba dicho ya el aviso, el alerta, prepárense. Entonces todas aquellas vírgenes, las 10, se levantaron y aderezaron sus lámparas, o sea, las tomaron las lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, y ve ante a los que venden y comprad para vosotras. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas, o sea, preparadas, vigilando, allí entonces entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondió él, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces allí claro, amado hermano, ese acontecimiento, ese evento futuro que va a acontecer. Esto queda plasmado para nuestra enseñanza, lo que va a acontecer allí. ¿Qué estaba tipificando las 10 vírgenes? Eran 10 vírgenes, pero una tenía aceite en sus lámparas y otra no tenía aceite. Las fatuas no tenían aceite, tenían las lámparas, pero no tenían el aceite, que es el simbolismo del Espíritu Santo. El aceite simboliza el Espíritu Santo y la lámpara es la palabra. Sabemos que la palabra sola no hace el efecto como tiene que ser. Tiene que tener el Espíritu que lo vivifique, que diga sí, te la confirmo. ¿Ves? Pero entonces, las vírgenes de Fatua tenían las lámparas. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
tenían la lámpara, pero no tenían aceite para que encendiera esa mecha y estuviera alumbrando el camino. Entonces, allí vemos que estas fatuas se levantaron juntamente con las prudentes y atezaron sus lámparas. Pero cuando el esposo clama, el clamor a medianoche, el esposo viene, se prepararon, pero ellas no tenían el aceite, el cual es el tipo del Espíritu Santo. Vemos allí claramente que las iglesias, muchas reclaman hoy en día ser cristianos, pero sin el Espíritu Santo no tienen aceite. ¿Ven? Por eso, amado hermano, la demanda de Dios es tener la vasija llena de aceite, estar apercibido, preparada para cuando ese evento ha de venir, entonces usted tenga esa vasija llena. Gloria a Dios. Así entonces, cada una de las iglesias que reclaman ser cristiano y no tienen aceite, la demanda es llene, busque del aceite, porque va a venir la hora, ese evento futuro, al cual usted entonces va a sufrir las consecuencias. Dice que estas 5 que estaban aparejadas tenían el aceite, estaban apercibidas y tenían aceite, tenían las lámparas, pero tenían su aceite. Y allí entonces entraron a la fiesta con el esposo, el novio, el cual es nuestro Señor Jesucristo, y las otras no pudieron entrar porque no tenían aceite. Mientras ellas fueron a comprar, él dijo, no, vayan y compren, vayan, paguen el precio, así como nosotros lo pagamos, lo que dijo la iglesia esta, las 5 vírgenes prudentes. Paguen ustedes el precio, pidan, demanden del Espíritu Santo. Y cuando ellas fueron a buscar del Espíritu Santo aceite, ya el esposo había venido y se las llevó entonces a las bodas a las 5 y las otras se quedaron. Así que estas iglesias, amado hermano, el cual no estén apercibidas, que no tengan aceite en su lámpara, se van a quedar. Que es tipo de la que van a quedarse allí en la gran tribulación que viene para este mundo. Unas se van para las bodas del Cordero, para el cielo, pero las otras van a quedarse entonces en la gran tribulación y van a tener que pagar el precio con su sangre. ¿Cómo eso? Que van a tener entonces que dar entonces sus vidas, porque la tribulación va a venir para este mundo. La gran tribulación, el cual es el que no tenga el aceite, la vasija, el Espíritu Santo, Dios entonces no la puede recoger, porque ¿qué dice la Biblia? Teniendo de su espíritu, teniendo este sello, conoce Dios lo que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces, este es un evento que va a acontecer, pero antes que pase este evento de las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes, aquí entonces va a pasar muchas otras cosas, muchos eventos que están escritos ya en la Biblia, el cual Dios nos habla que Dios, antes que venga ese acontecimiento de la resurrección, de su segunda venida, y sea llevada a la gloria la iglesia del Dios viviente, y venga el rapto, y las otras queden aquí en la tribulación, en este mundo, tiene entonces que primero pasar que hay otros eventos. Dios va a avisar, Dios va a mandar entonces esa voz de aclamación, o la está enviando, esa voz de aclamación, para que se aparejen entonces y reciban el aceite, obtengan el aceite y no queden entonces en la gran tribulación. ¿Y cómo lo ofrece el Señor? El Señor prometió a través de la Escritura, en Malaquías 4:5, Él dijo que Él prometió un Elías. ¿Cuál Elías? Un profeta que ha de venir para que dé esa voz de aclamación, dé ese mensaje de preparación, para que el pueblo esté apercibido, escudriñando las Escrituras y sabiendo lo que Dios tiene para él en este libro profético. Por lo tanto, Él allí prometió que he aquí, dice en Malaquías 4:5, he aquí, yo envío a Elías el profeta antes que venga el día
grande y terrible de Jehová. Y él convertía el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Esa es la promesa a futuro que Dios prometió. Esta promesa está en desarrollo antes que venga el rapto de la iglesia. Entonces, ¿cómo va a ser entonces ese profeta? Va a ser entonces convertir el corazón de los hijos a los padres, o sea, de nosotros a la fe apostólica y de la fe apostólica a nosotros. O sea, tiene que ser la misma iglesia que trabajó allá en la antigüedad, en la Pentecostés. Esa misma iglesia tiene que estar dando entonces su fruto en el día de hoy, para que pueda ser entonces una iglesia como la que Dios quiere que se lleve a cabo. Una iglesia que Él va a llevarse a la gloria, que va a llamarla allá a las cenas de las bodas del Cordero, pero tiene entonces que ser apercibida primeramente. Ese evento tiene que venir, o se está desarrollando ese evento, el cual es esa voz de aclamación, para que usted se apareje. Busque el aceite, porque si no se quedará aquí en esa gran tribulación, el cual vienen los ayes de Dios, el cual dice la Biblia que el hombre más fuerte allí dirá ay. ¿Por qué causa? Porque va a ser de gran dolor para la humanidad cuando venga ese evento futuro que ya está cercano. Así que, amado hermano, el consejo es buscar entonces el aceite, buscar el Espíritu Santo de parte de Dios, para que usted pueda entonces obtener allí ese pasaje que lo llevará a la vida eterna. Así que ha sido un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes, amado hermano, y les invitamos entonces para que mañana, Dios mediante, aquí en este lugar, esté otro mi hermano llevando su palabra. Esa es la invitación que le hacemos de una vez, y así que oremos para ser despedidos. Bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Te damos gracias primeramente, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor Jesús, estar aquí llevando tu palabra. Te rogamos, Señor Jesús, por cada vida, cada hermano, cada hombre, cada ser que está allí, Señor, alcance nuestra voz, que sea usted, Señor, aparejándole sus corazones, redarguyéndole y enseñándole, Señor Jesús, por su palabra, Señor Jesús, que ellos aprendan, Señor, para que busquen más de usted, Señor, busquen el aceite, que el cual es el que lo va a guardar. Teniendo ese sello, conoce usted lo que son suyos, y es lo que usted viene a reclamar. Cada hombre, cada mujer que ha luchado, Señor, en este mundo, Señor Jesús, para obtener ese aceite, Señor Jesús. Oh, Dios de la gloria, ayuda a tu pueblo, Señor Jesús, que está allí alrededor del mundo, Señor, para ser aparejado, unidos, Señor, en ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, como la iglesia del Dios viviente, para cuando llegue ese evento que ha de acontecer. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo, y cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, que tenga necesidad en esta hora, Señor, te lo pongo en tus manos. Dale la petición de su corazón conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.